En este inciso nos dice que calculemos la probabilidad de que escuche XEQ si previamente se sabe que ya escuchaba la XEX. Aquí nos damos cuenta que estamos hablando de una condicional porque ya se sabe antes un evento. Si yo ya tomé a la persona, le voy a preguntar si escucha la XEQ, pero yo ya sé que escucha también la XEX. ¿Ok? Cuando vean esta clase de preguntas, dado que se sabe que se tenía que, es condicional, ¿ok? Y aquí lo voy a poner así. Voy a convertir la pregunta aquí con la fórmula y dice probabilidad de que escuche la XEQ, dado que, recuerden que esa rayita es dado que escuche la XEX. ¿Ok? Y eso va a ser A, el de arriba, B, el de abajo, y ya voy a empezar a definir mis eventos. Vamos a definir nuestros eventos. Y tengo A, escucha XEQ. Sí, acá no, o sea, no es que el escuche es diferente al escucha, nada más lo cambio para que se oiga mejor. XEQ y B escucha XEX. Aquí en el ejercicio es más difícil pronunciar las estaciones de radio que calcular la probabilidad. Escucha XEX. Ahí está. Entonces vamos a copiar ahora la fórmula para que veamos lo que necesitamos y no empecemos a determinar probabilidades innecesarias. Necesitamos la probabilidad de la intersección, que ahorita vamos a poner qué significa en este contexto. La probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de que escuche XEQ y escuche XEX. Que escuche XEQ y XEX. Y voy a necesitar esta de acá abajo, que es quienes ve que escuche XEX. Ahora, vamos a fijarnos que ya tenemos estas probabilidades aquí. Si no nos las hubiesen dado, pues hubiésemos hecho como el de las pelotas, el de las bolillas, y habría que realizar lo mismo con la probabilidad clásica. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de la intersección? Es decir, que escuche XEX y XEQ. ¿Cuánto? Sería el 30%. El hecho de que me esté diciendo que escuche la XEQ y la XEX es que escuche ambas. Porque si nosotros luego sumamos que escuche esta y que escuche la otra, nuestro resultado se nos va a pasar de 1. La probabilidad no me puede dar ni mayor a 1, ni números negativos. En cuestiones de porcentaje no me puede dar mayor a 100, ni menor a 0. Entonces, aquí ya tengo la probabilidad de que escuche ambas, ¿sí? Esta pregunta de que escuche ambas es porque escucha las dos estaciones. Entonces, ¿puedo poner el porcentaje o puedo poner el decimal? Vamos a poner el decimal. 0.3. ¿Y cuál es la probabilidad de que escuche XEX? 0.66. 0.66. Muy bien. Y como ven, pues nada más me queda sustituir, ¿no?
Ahora arriba va el punto 3 entre el punto 66. Punto 3 puntos, lo voy a poner acá, si no van a creer que es 3 entre punto 66 y me da 0.4545 convertido en porcentaje 45.45%. Y listo. Sí, este ejercicio es muy parecido al anterior, nada más que primero les dice haya probabilidad de esto, haya probabilidad de lo otro, para que luego utilicen esos resultados y puedan determinar la probabilidad condicional. En las hadas, así se las voy a poner para que tengan antes los resultados y no que tengan, bueno, no sé cuál se les hizo más fácil, si tenerlo así y tener que hallar las probabilidades que me van pidiendo o paso a paso. Tengo aquí y luego, pero estas probabilidades ya las tengo, nada más las sustituyo. Yo creo que así, porque aquí estaría evaluando la clásica y la condicional al mismo tiempo. Entonces, más o menos así va a venir la hada. Dudas con la condicional. Estamos en el segundo escalón. ¿Qué está más complicado? ¿Esto o las combinaciones y las permutaciones? Creo que depende del ejercicio, ¿no? En las permutaciones y en las combinaciones hay mucha confusión. En este lo que nos confundiría es buscar el A y el B, porque si lo ponemos al revés, pues saldría todo mal. Por eso es muy importante hacerlo de primero e irlo checando. Bien. Esto de la condicional se hace de esta manera, pero esta fórmula, si creían que estaba feíta, existe esta que está aún más fea. Aquí la buena noticia del teorema de Bayes es que por medio de un diagrama de árbol vamos a obtener nuestras respuestas. No va a ser tanto así ni así. ¿Ok? Entonces hay que prestar mucha atención porque sí lleva una parte lógica para poder armar. Obviamente, hace mal el diagrama de árbol, sale mal todo. Bien, aquí tenemos nuestro primer ejemplo de Bayes, que dice lo siguiente. Hay que entender muy bien aquí todo el contexto del problema. Dice, una fábrica produce tornillos en 2 máquinas. Tenemos una fábrica, produce tornillos en 2 máquinas. La máquina A produce el 60% de los tornillos y la máquina B el resto. Luego dice, se ha demostrado que el 5% de los tornillos producidos por la máquina A y el 8% de los tornillos producidos por la máquina B son defectuosos. Se selecciona un tornillo al azar, determina la probabilidad que sea de la máquina A, dado que ya es defectuoso. Ya salió defectuoso, pero quiero saber la probabilidad de que venga de la máquina A. Antes de empezar a convertir todo, vamos a hacer el siguiente diagrama de árbol. Ok, para empezar, aquí nos va a ayudar muchísimo y ahorita van a ver por qué.
Tenemos dos máquinas. Tenemos la máquina A. Se trabó esta cosa. Y tenemos la máquina B, que son esas dos principales flechas de donde ahorita voy a poner. Aquí tengo la máquina A. Y aquí tengo la máquina B. Y me dice que la máquina A produce el 60% del total de nuestros tornillos. Si A produce el 60%, ¿cuánto produce entonces B? 40. 40. Aquí por eso les decía que tenían que tener ese concepto, es fracción parte todo, porcentaje parte todo. Bien, una vez que ya se producieron acá los de la A, me dice que el 5% de los tornillos de la máquina A y el 8% de los de la B salen mal. Entonces vamos a poner esto, el 5% de A defectuosos. Defectuosos. Eso quiere decir que ¿cuántos salen bien? Un 55. Ahí viene una principal confusión, que bueno que me lo contestaron así. Supongamos que yo ya tengo el hecho de tener el 60% de la producción. Una vez que yo abra cada rama de árbol, estamos hablando del 100%. ¿Qué quiere decir? Tenemos 1000 tornillos, no. El 60% serían 600. Ahora, ese 600 es mi 100%, de los cuales el 5 son defectuosos y el otro porcentaje son los que salen bien. Entonces sería un 95%. Entonces sería un 95%. Y por ejemplo, si aquí me dice, de los 5 defectuosos, se van a votar el 2%. O sea, se vota el 2, se guarda el 98. O sea, realmente, cada vez que se abre una rama, estamos hablando de un 100. Y ahora nos habla de la máquina B y nos dice que estamos en 8% con los defectuosos. Eso quiere decir que salen bien. Un 92. 92. Muy bien. Y ya hice mi diagrama de árbol, que ahorita me va a ayudar mucho para lo siguiente. Sí, no siempre no se utilizan todos los datos, sino que ahora vamos a interpretar qué quiere decir esto. El 60% de los tornillos de A, el 5 son defectuosos y el 95 salen bien. Mientras que la máquina B, el 40% de lo que produce, el 8% salen defectuosos y el 92% sale bien. Ahora vamos también a convertir esta parte como lo hicimos en la condicional. Okay, ahorita les dejo un segundo para que copien su diagrama. Nada más voy a pasar esto aquí. Entonces, copien su diagrama. Esto está. Vamos a volver a pasar lista.
De todas maneras, ya saben, como son el A, el día de hoy empiezo a subir los videos y ahí se pueden volver a escuchar la explicación y todo lo demás. Las diapositivas voy a subirlas también. Ok, ahora vamos a convertir, pero obviamente ya vamos a utilizar la de base y vamos a convertir primero esta parte. Ahorita hablamos de toda esa parte. ¿Para qué nos vamos a asustar si ahorita van a ver que está todo fácil? Se selecciona un tornillo al azar, determina la probabilidad que sea de la máquina A, dado que es defectuoso. Entonces, vamos a checar. Tengo esto y dice que sea de la máquina A. Estamos hablando de los tornillos. Dado que sea defectuoso. O sea, ya agarré uno, como quien dice, ya vi que está defectuoso, quiero calcular la probabilidad de que venga o de A o de B. Y otra vez ya tengo aquí lo siguiente, que sea de la máquina A, que es defectuoso. Lo leo y digo, ¿será que es lo que quiero calcular? Probabilidad de que sea de la máquina A, dado que es defectuoso. Sí, hay lógica. Entonces, ahora empezamos a definir nuestros eventos. Aquí ya no es A nada más, lleva A1 que sea de la máquina A. Entonces, si A1 es que sea de la máquina A, en la otra ramificación que está, digamos, en el mismo nivel, va a ser mi A2 y se puede con A3, y si lo vamos a ver hasta el martes. Y es lo mismo, o sea, no sé para qué les asusto si es lo mismo, es el mismo cuento. Entonces, mi A2, aquí creo que puse A1, AI. A1 que sea de la máquina A, A2 que sea de la máquina B. ¿Ok? Ahora, B que sea defectuoso. Sí, sí, para ustedes es más claro. El tornillo, ya sabemos que estamos hablando de tornillos. Es defectuoso. Ok, ahora vamos ahora sí a checar lo que nos pide. Nos pide probabilidad de A1, probabilidad de A1, probabilidad de A2. Ahorita hablamos de las condicionales. Entonces, vamos a hallar estas probabilidades de A1 y de A2. Probabilidad de A1 es la probabilidad de que el tornillo sea de la máquina A. Voy a mi diagrama de árbol. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea de la máquina A? 60. 60. Sí. Igual eso me han comentado que les confundo. Ahorita en porcentajes van a ver que no hay mucha confusión, pero en el siguiente que son decimales
lo pasea, lo pueden hacer. ¿Ven que son decimales? No, prefiero los porcentajes. Va a dar lo mismo. Ahora vamos a hablar de la probabilidad de la A2. ¿Cuál es la probabilidad de que venga el tornillo que sea de la máquina B? 40. 40, perfecto. Ya tengo estas dos, vamos a ponerlas de diferente color que las demás, porque son las que me van a servir. ¿Qué más me dice mi fórmula? Necesito estas condicionales. Si vean que aquí se repite esta con la de abajo, solo necesito entonces dos condicionales. Esas condicionales nos las va a dar nuestro diagrama de árbol. Si no, tenemos que hacer que la intersección, aquí ya de la manera en la que ya está escorado, pues lo podemos obtener. Ahora, muy importante, ¿qué quiere decir P, B, diagonal A1? Probabilidad de que sea defectuoso, estoy utilizando mis eventos, dado que provenga de la máquina A. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuoso y que venga de la máquina A? 5%. 5%. Ya lo tengo. ¿Y cuál es la probabilidad ahora que sea defectuoso, pero que provenga de la máquina B? 8%. 8. Y ahora sí, ya no nos va a asustar la fórmula porque ya tenemos todos los datos. Vamos a buscar, aquí está. Bien. Aunque no lo crean, ya pueden ahorita, ¿no? Por ejemplo, chequen, esta primera parte es multiplicación de la probabilidad de A1 con la probabilidad de la condicional esta, aquí otro producto y aquí abajo es una suma. Quiero que lo hagan ustedes, porque aunque es la parte más fácil, al menos a mí, siempre que lo hago me da resultados diferentes. Y vamos a darle un punto extra a quien no lo determine bien, solo es sustituir acá abajo, multiplicación sumada con la otra, y se acabó. Entonces, regreso en 2 minutos, y para que, como no voy a estar acá en 2 minutos, quiero que me pongan en los comentarios cuánto les está dando ya el final. Ya saben, su probabilidad no les puede dar negativo, no les puede dar mayor a 100, mayor a 1. Ok, entonces, Catherine, te voy a silenciar, que ya la silencié. Entonces, regreso en 1 minuto.
Ok, parece que sí. Parece que sí. Obviamente los dos estarían. Si esa es la respuesta, los dos también. Una está expresada en decimal y la otra está expresada en porcentaje. Ok, vamos a ver. Vamos a sustituir esto. Me dice que voy a multiplicar la probabilidad de A1, que es 60, por la probabilidad de B dado A1, que es 5. Acá se vuelve a repetir esto. Y lo voy a sumar con la probabilidad de A2, que es 40, por la probabilidad de A2, que es 8. Entonces, se puede poner todo esto en la calculadora. 60 por 5, yo lo voy a poner paso a paso, me da 300 entre 300 más 8 por 4, 32, 320, me da 300 entre 620. Punto 4838. Ahí. Mira, lo puse ahí. Lo malo que aquí obviamente están a la misma hora. Por eso normalmente no lo hago así, digo que también lo digan. Pero pues ahorita me fui. No, sí fue Sara. Me sale que lo envió primero. Pero sí difirió mucho en el tiempo. No, No, fueron segunditos. después de ella yo lo envié. Ok, entonces lo justo es que las dos. Y aquí tenemos esto. Y quiero que me digan cómo ven el teorema de Bayes. Se me facilitó un poco, bueno, más que el anterior. ¿Se ve más facilito? Sí. Bueno, Sí, es que es más ordenado, ¿no? esa es la ventaja de Bayes, que puedes ordenar y de ahí ir obteniendo tus resultados. Perfecto. Ahorita van a ver cómo confunde el hecho que estén decimales. Entonces, vamos, todo lo que esté en decimal, recuerden que la probabilidad o se representa en decimal o en porcentaje. Volvemos con el porcentaje, lo vamos a convertir ahorita. ¿Qué voy a hacer? A sus puntos. Y vamos a empezar entonces. Muy bien, señoritas. Y tenemos aquí la probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone, obviamente también saben que confunde mucho el contexto. O sea, cuando habla de enfermedades, cuando habla, dices que, o sea, tienes que tener en cuenta ciertas cosas. Bien. La probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone de alarma es de 0.1. La probabilidad de que suene la alarma si se ha producido algún accidente, es decir, que suene cuando está habiendo un accidente, es del 0.97%. Y la probabilidad de que suene de manera falsa, porque no está ocurriendo ningún accidente, es de 0.02. En el supuesto de que haya funcionado la alarma, es decir, sonó mi alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún accidente? Vamos a pasar todo esto a porcentajes. ¿Cómo lo voy a pasar? Este punto 1 es punto 10, lo multiplico por 100. Este punto 97 me va a quedar como 97%. Y este punto 02 por 100, el 2%. ¿Cómo voy a saber de dónde va a partir mi árbol? Fíjense que acá
me están dando dos resultados que me hablan del mismo contexto, de que sí ya pasó esto y sucedió lo algo. Sí, el 97 es de que sonó la alarma y pasó el incidente. Aquí es sonó la alarma, pero no pasó nada. Quiere decir que mi tercer dato, es de donde voy a partir. Es decir, va a haber un 10% y un 90%. Porque ahí igual se pueden confundir, ¿no? De esparcir esto de manera al revés. Vamos a hacer entonces nuestro diagrama. Entonces, dice que el 10% es de que ocurra un accidente, mientras que el 90% es que no ocurra. Entonces, si estas cositas a veces no nos las dice, solo nos dice, por ejemplo, aquí, que ocurra accidente. Si tengo que el 10%, sí, ya lo estoy pasando todo a porcentajes para que no se les complique. Si el 10% en una fábrica es de que ocurra un accidente, obviamente el otro es que no ocurra. ¿Cuál sería entonces el porcentaje de que no ocurra un accidente? 90. 90. Sí, dense cuenta que estos datos no se los da, pero con el diagrama de árbol podemos determinarlo. 90%. Vamos a ponerlo. Ahora, seguimos leyendo para ir entendiendo. La probabilidad de que suene, si se está produciendo un accidente, es del 97%. O sea, de que está ocurriendo un accidente, el 97% de las veces suena la alarma. Vamos a ponerla aquí, entonces, suena alarma. ¿Qué porcentaje entonces es que no suene la alarma si está ocurriendo un accidente? ¿Cuál es la probabilidad de que no suene la alarma si está ocurriendo un accidente? Si aquí es 97, 3. Y lo mismo hago acá, porque me lo va a decir esta cosa. ¿Cuál es la probabilidad? Ah, no, es la pregunta. Y la probabilidad de que suene si no está habiendo un incidente es de, en este caso, 2%. Entonces, acá tengo lo mismo, que va a sonar o que sí va a sonar. Y me está diciendo que suene, ¿sí? Y la probabilidad de que si no ha sucedido ningún incidente es de, o sea, que suene cuando no está pasando nada es del 2%. Lleno es, o sea, a pesar de que no se utilizan todos los datos, lo lleno porque les podría pedir por ahí cualquiera, ustedes deben de saber identificar y ya vieron que no está tan difícil, qué datos me van a servir. Entonces, si el 2% suena cuando no está ocurriendo algo, quiere decir que el 98% no suena cuando no ocurre nada. Digamos que son porcentajes entendibles. Y así quedaría nuestro diagrama de árbol. Ahora, una vez que ya lo hice, voy a ver qué me preguntan para que yo empiece a definir mis eventos. ¿Ok? Entonces, copie mientras sigo acá viendo
¿Quiénes llegaron? Ahora sí viene la parte que va a hacer que va a definir si nuestro resultado está bien o está mal, porque de aquí depende todo. Vamos a definir entonces los eventos. Te voy a poner aquí que lo que me importa es la pregunta y vamos a poner otra vez, por ejemplo, esta parte. Y dice así: en el supuesto de que haya funcionado la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún incidente? Clave, luego de que dice cuál es la probabilidad de, esa es la que va a ir primero. No ocurre accidente dado que haya funcionado la alarma. De que haya funcionado quiere decir que sonó la alarma. Okay, entonces, quiero calcular la probabilidad de que haya sonado la alarma, pero en realidad no estaba ocurriendo ningún accidente. Entonces, aquí ya puedo ver quién es A1 y quién es B. Y empieza la definición. A1, no ocurre accidente. A2, obviamente, sería ocurre accidente. Estos siempre van a ser A1 ocurre, A2 no ocurre, A1 defectuoso. No, en el otro, ¿cómo fue? A1 proviene de la máquina A, A2 proviene de la máquina B. Esas A son como que nuestras primeras ramificaciones de la rama del diagrama de árbol. A2 no ocurre, o sea, ocurre accidente. Mientras que B es que suene la alarma. Suena alarma. Y ya los definí. Como siempre, necesitamos estas probabilidades que teníamos acá. Igual las voy a poner en rojo porque son las que vamos a utilizar en nuestra fórmula. Y checamos cuál es la probabilidad de que no ocurra un accidente. Vamos a checar el diagrama de árbol. No ocurra accidente, la probabilidad es de 90. 90. De que ocurra 10. 10. Y ahora van las condicionales. Vamos a copiarlas también de acá. Y debemos saber interpretarlas por los eventos. Probabilidad de que suene la alarma dado que no está pasando un accidente.
¿Cuál es esa probabilidad? 2. 2. Y probabilidad de que suene la alarma dado que está ocurriendo un accidente. 97. 97. Y ya pueden ver que esto ya está listo. Nada más se sustituye. Aquí. Y listo. Tenemos un minuto para que alguien también se lleve otro punto. Para que quede terminado este problemita. Entonces sustitúyanle y que me digan cuánto les está dando. Mientras voy a tener que pasar lista aquí, Daniel Castro, Diana Chacón, Gretel Ávila, Henry Carrillo, Jessica Castro, Karen Cine, Katia Chat, Betty Hernández, ya sonó, ya sonó. $15.65 nos dice Brittany. Vamos a ver porque yo igual hago los ejercicios aquí. Este es el de la fábrica, el de las enfermedades. Y este es de ¿qué? No hay mejor forma que hacerlo, porque aquí que yo lo encuentre va a consumir el tiempo. Bien, vamos a sustituir. Puede que no me acuerdo. Y tenemos A1, 90. Probabilidad de B dado a 1 por 2. 90 por 2. Más probabilidad de A2, 10. Por B dado a 2, que es 97. Esto me da igual a 180 dividido entre 180. Abajo va otra vez el 180 y 970 es igual a 180 más 970, 1150, 180, entonces $15.1565. .1565, que como nos puso Brittany, 15.65%. Y listo. Ok, entonces Brittany nos dijo la respuesta correcta. El día, ese es hasta el tema que viene en el examen, esto. Vamos a hacer más ejercicios, sobre todo vamos a tener una sumita más aquí abajo, la lógica es la misma, nada más una sumita más, no nos afecta mucho, y vamos a estar haciendo ejemplos
como estos y lo vamos a pasar todo a porcentaje para que quede más claro, porque en decimal como que me dicen, maestro, es que sí me causa confusión. Pues lo convertimos a porcentaje, no pasa nada, el resultado siempre nos va a dar lo mismo. Ok, ya saben, los videos van a estar hoy. De hecho, creo que ya los voy a empezar a subir para que chequen. Las diapositivas ahorita mismo también se las voy a subir. Porque el que no le quedó claro, a lo mejor ve otra vez el ejemplo, lo entiende mejor y así sucesivamente. Ok, entonces nos vemos hasta el martes. Que disfruten su fin de semana luego de tener 2 horas de matemáticas. Así deberían ser, 2 horas siempre. Pero no, yo sé que no a todos les